Muy bien. Problema 742 dice lo siguiente. Un bloque de 2 kilogramos empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de fuerza K igual a 400 newton por metro, comprimiéndolo 0,22 metros. Al soltarse, se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37 grados, como se muestra aquí en la figura. ¿Qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? ¿Qué altura sobre el plano inclinado alcanza antes de detenerse y regresar? Todo esto es utilizando energías. Es lo más sencillo o, bueno, más ágil, ¿verdad? Para trabajar esto. Esto se podría trabajar por Newton, pero implica mucho más cálculos. ¿Ok? Entonces, fíjense que la primera situación es que se comprime. ¿Ok? Y entonces se desliza por todo esto, no hay fricción, y entonces quiere decir que la velocidad que tiene cuando se despega del resorte va a ser la misma que va a tener cuando llega a esta posición, que es el inicio del plano inclinado. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a llamar aquí esta posición A, esta posición B, esta posición C, y arriba donde llega y se detiene la posición D. ¿Ok? Entonces, en términos de velocidades o de rapideces, pues lo que vamos a tener es VA es cero, porque dice al soltarse, ¿no? VB es igual a VC, porque cuando se separa, que es el punto aquí donde está en equilibrio el resorte, ahí ya se empieza a separar el bloque del resorte. Bueno, están pegados, ¿verdad? Entonces, al momento de separarse, pues, como se desliza en una superficie que no tiene fricción, entonces las rapideces tienen que ser iguales. No pueden ser distintas, tienen que ser iguales. ¿Ok? Y entonces, pues, tenemos que cuando llega arriba, dice qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque, pues quiere decir que en esa posición su rapidez es cero. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de energías, pues vamos a tener energías potenciales y energía cinética. ¿Ok? Entonces, para calcular la energía cinética en B, que nos va a permitir calcular la rapidez del bloque, entonces lo que tenemos es que hacer, pues, energía cinética en A más energía potencial en A es igual a energía cinética en B más energía potencial en B. No hay fricción, entonces no hay trabajo realizado por la fricción. Ok, entonces nos dicen que parte del reposo, cero. Estamos en nivel en el que yo digo que esto es cero. Estamos en el suelo. Todo esto es nivel cero. Entonces, perdón, esto no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que inicialmente, ¿verdad? Cuando se comprime, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un medio de la constante por lo que se comprime al cuadrado. El mgy no hay, o sea, no hay energía potencial gravitacional, solo hay elástica porque se está comprimiendo. Igual a energía cinética, que es un medio de la masa del bloque por esa rapidez b al cuadrado, y energía potencial no hay porque la elástica ya no está presente, porque ya está prácticamente separado del resorte. ¿Ok? Y potencial gravitacional no hay porque nos estamos moviendo sobre nuestra referencia cero. Entonces, esto es lo que nos queda. Aquí nos queda que este término es cero. Ahora, cero porque ya no hay energía potencial elástica ni hay energía potencial gravitacional.
Ok, entonces, bueno, aquí nos queda que este y este un medio se eliminan y lo que tenemos que despejar es v, b, que sería raíz de k entre m por x al cuadrado. Ok, o lo que es lo mismo, pues la constante entre m por x. Entonces nos queda que vb es igual a raíz de los 400 newton entre metro entre los 2 kilogramos multiplicado por 0,22 o 220 metros. Eso nos va a dar metros por segundo. Ok, entonces, bueno, ¿cuánto nos da eso? Los 400, o sea, 400 entre 2, 200. Entonces, raíz de 200 multiplicado por 0,22. A mí me da 3,11 metros por segundo. Tenemos tres cifras significativas en todos los términos, entonces nos quedan tres cifras significativas. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos eso que está ahí. Y eso quiere decir que esa es nuestra misma rapidez cuando pues está en la base. Entonces, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizar sobre la superficie horizontal después de separarse? Pues todo lo que ocurre entre B y C. Esa es la rapidez que trae. Ok. Y entonces, ¿qué altura sobre el plano inclinado alcanza? Entonces, bueno, este, vamos a decir que esto aquí y la altura que llega aquí, pues la llamamos Y'. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la altura que queremos averiguar es Y' menos Y, pero sabemos que este es cero. Entonces, nada igual. Entonces, B, lo que queremos encontrar, esto quedó muy pegado. Lo que queremos encontrar es H. Ok, entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a encontrar? Igual. Ahora, en vez de comparar A y B, lo que vamos a comparar es C y D. Ok, igual, conservación de la energía mecánica. Energía cinética en C más energía potencial en C tiene que ser igual a energía cinética en D más energía potencial en D. Entonces, ya en este punto, ¿verdad? Todo el movimiento aquí, toda la situación ocurre sin efecto del resorte. Entonces, el resorte no nos afecta en nada en ese punto. Entonces, tenemos energía cinética en C. Sí, perfecto. Medio de la masa por VC al cuadrado. Ok, fíjense que ya tenemos esto que está aquí. Energía potencial en C, pues no hay nada porque no está ni conectado al resorte y está en el nivel cero. Entonces quiere decir que este término es cero. Energía cinética en D, pues vale cero porque en este punto es donde se detiene. Ok, entonces esta energía cinética vale cero. Y pues esta energía potencial, ¿cuál es? Pues la energía potencial que vamos a tener aquí, ¿verdad? Es potencial gravitacional, porque de nuevo, ya el resorte no lo tenemos que tomar en cuenta, ya nos olvidamos de él. Entonces es mg y'. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Pues masa y masa se eliminan porque multiplican a ambos lados de la ecuación y lo que nos queda es que y' es igual a vc al cuadrado entre 2g. Y entonces, pues y' es igual a 3,11 metros por segundo elevado al cuadrado entre 2, 9,81 metros segundo al cuadrado.
Y esto nos da 3.11 entre 2.9981. A mí me da 0,158. Ok, 0,158. Fíjense que lo que nos dice, ¿qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque antes de detenerse y regresar? Ok, entonces lo que tenemos es, ¿verdad? Esa altura. Ahora bien, alguien podría pensar, bueno, pero bueno, antes de eso, la altura entonces sería 0,158 metros. Ahora bien, primera cosa, fíjense que esta ecuación, si vieron, o si recuerdan, temas de caída libre, pues esta ecuación se parece a la ecuación de la altura máxima cuando lanzamos un objeto hacia arriba y solo se ve influenciado por la gravedad. Entonces, la altura máxima a la que llega un objeto que lanzamos hacia arriba en caída libre se calcula de esta manera. Entonces es muy similar. Ok. Ahora, lo otro que le iba a decir, bueno, ah, la interpretación de la pregunta es esta altura, pero alguien podría llegar y pensar que más bien le están pidiendo esta distancia entre C y D. Entonces, pues sí, vamos a calcularlo también, no hay ningún inconveniente. Ok, esa distancia la vamos a llamar D. Entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Ok, en el plano inclinado tenemos un triángulo rectángulo. Necesitamos conocer la hipotenusa y tenemos pues el cateto opuesto. Entonces, la función trigonométrica que toma en cuenta el cateto opuesto es el seno. Seno de 37 grados es igual a esa altura entre D. ¿Ok? No es la hipotenusa, es la altura, que lo llamé altura del cateto opuesto, ¿verdad? Y esto pues lo estoy llamando D minúscula. ¿Ok? Entonces, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, si quisiéramos calcular D, pues D sería entonces la altura, los 0, ¿cuánto es que había quedado? 158 metros entre seno de 37 grados. ¿Y eso qué nos da? Pues vamos a ver qué nos da eso. Punto 158 entre seno de 37. A mí me da 0,262. A ver si no. Ah, ya sé lo que me equivoqué. Perdón. Hubo un error anteriormente. 3.11 al cuadrado entre 2 por 9.81. Sí, ya sé, hubo un error aquí. Perdón. Entonces, aquí es 0,493. Entonces, 0,493 metros. Y entonces, sí, me faltó el cuadrado. Me di cuenta ahora. Y esto sería entonces 0,493 y punto
49,3 entre seno de 37. Entonces ahora sí, 0,819 metros. Ok, entonces, perdón por el error anterior, pero bueno, ya nos dimos cuenta, o ya me di cuenta. Entonces, sí, me faltó el cuadrado aquí. Y entonces, pues bueno, el valor de la altura es ese. ¿Qué altura tiene sobre el plano inclinado? Yo diría este, pero bueno, alguien puede interpretar que es este D, y entonces pues se calcula así, de esta manera. Ok, el D, no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, esta sería la solución del problema 742.